amigos y bienvenidos a este vuestro programa Dos gatos en tierra de perros. Un podcast de actualidad donde analizamos de manera fáctica y neutral las noticias más relevantes de la política y cultura norteamericana. Hola, soy Joe Magaja. Gracias amigos por estar conmigo para otro episodio de Dos gatos en tierra de perros. Hoy tengo conmigo al autor y director del Instituto Cervantes, Luis G. Martín. Bienvenido, Luis. Genial. Un gusto estar aquí contigo. Igualmente, totalmente. Nos conocimos cuando me parece que justamente habías llegado a Los Ángeles. Sí, llevaba 2 o 3 meses, vamos, no creo que más. Sí, sí, sí. Ya seguramente te has acostumbrado a que ya estás completamente establecido y pues No eso. te creas, yo creo que esta ciudad es una ciudad muy difícil, en la que hace falta tiempo y paciencia para hacerse con ella. No es una ciudad cualquiera. Es verdad que sí, básicamente yo tengo amigos de España que conocen el sur de California mejor que yo, porque depende de, bueno, normalmente vives en un barrio, no suele salir mucho de ello y, bueno, si conoces a alguien, entonces entras en otros barrios, en otras ciudades, pero también es una ciudad muy rara, no es una ciudad tradicional que tiene un centro, aunque tenemos downtown, pues no es el centro, ya vamos Sí, que... es otro concepto que no tiene nada que ver con el concepto de ciudad europeo y con el concepto de ciudad al que yo estaba acostumbrado, con lo cual efectivamente, pues al final te manejas en las relaciones que tienes con la gente y en el trabajo, el barrio en el que vives y bueno, hay que ir Eso. encontrándole el punto. Eso. Bueno, quiero saber de tus actividades en el Instituto Cervantes, pero antes, si me puedes, me encantaría oír un poco de tus comienzos, de cómo llegaste a ser autor. Pues mira, esto siempre es algo que me produce una cierta curiosidad a mí mismo, porque yo recuerdo, y lo he contado otras veces, pero y no es impostado, no es una creación, no es una invención. Yo recuerdo que empecé a escribir como a los 9 o 10 años. Empecé a escribir además novelas, o sea, que no las acababa, pero empecé a escribir novelas, no era en ese sentido modesto en las ambiciones, sino que directamente iba por lo grande. Evidentemente, yo creo que no conservo ningún texto, pero sí tengo recuerdo de alguno y evidentemente eran textos, bueno, pues de un niño, es decir, que contaba cómo se había enfadado con sus padres porque le obligaban a no sé qué y entonces él reaccionaba y era un rebelde y bueno, es las tonterías de niños. ¿Y qué es lo curioso? Lo curioso es que en aquella época yo no era todavía un gran lector, porque hay gente que ama los libros pues desde que tiene 2 años y le empiezan a regalar libros y siente una especie de pasión especial por ellos. Yo no, yo empecé a ser lector más tarde, en mi adolescencia. Lector, digo, lector compulsivo, lector que ama los libros y que se puede encerrar en ellos. Y sin embargo, a esa edad tan temprana, a los 8, los 9, 10 años, ya tenía una especie de necesidad por ordenar el mundo contándolo a través de historias. Alguna voluntad artística de escribir sin ser consciente de lo que era la literatura. Y el resto fue una evolución bastante natural. Seguí escribiendo cada vez más, digamos, profesionalmente, o sea, cada vez las novelas ya empecé a acabarlas y me presenté, recuerdo, con un premio cuando tenía 16 años y quedé finalista. Y a partir de ahí quedé finalista y en aquel momento además salía en los periódicos y, o sea, fue para mí ya algo como de gran triunfo. Y bueno, a partir de ahí ya fue una especie de ir mejorando hasta que mi literatura mereció
de alguna manera los honores de la imprenta y luego ya la vida es la que te va conduciendo. Pues eso, me parece que, bueno, como cualquier otro arte, eh, el escribir es una cosa que hay que hacer porque tienes esa pasión. O sea que aun si no tuvieras ese oficio como la manera de ganarte la vida, a lo mejor estarías escribiendo de todas formas, ¿no? De hecho, yo no me gano la vida con la literatura, nunca me he ganado la vida con la literatura y eso, hombre, me encantaría, porque eso querría decir que vendo cientos de miles de ejemplares, pero, pero como eso en España le ocurre a, bueno, a contados con los dedos de las manos, las personas que viven de propiamente de su literatura, no de los eventos o de conferencias o de las cosas en los aledaños, sino de su literatura. Yo he estado siempre tranquilo de tener una profesión aparte, porque eso me permitía que la literatura fuera un espacio de libertad, es decir, escribir con los ritmos que yo quisiera, lo que yo quisiera, sin la obligación de entregar al editor en una fecha concreta, sin tener que pensar que el libro tiene que funcionar comercialmente bien y por lo tanto tengo que ceñirme a estos temas o buscar un poco más de los gustos del público, etcétera, etcétera. O sea que tú lo estabas ahora de todas formas planteando en un sentido positivo. Yo hay veces que tengo la sensación también de que es una condena, porque a mí me encantaría en algún momento perder esa pulsión de escribir que es bastante a ratos tormentosa, o sea, esa necesidad de contar y de seguir contando y de ordenar el mundo en libros. Yo soy muy feliz leyendo y soy bastante menos feliz escribiendo. Sí, bueno, al igual que cualquier artista, que muchos de los artistas grandes, bueno, de pinturas, lo que sea, Mm. sufrían de depresión, de mucho, mucho dolor, y así, bueno, me parece que, no sé, el cerebro de un artista me parece que es un poco distinto al de un matemático, por ejemplo, de un científico, aunque pueden también tener las dos partes. Pero yo también soy igual, que soy guionista, pero nunca me he ganado la vida con ello, aunque he ganado un dinero de vez en cuando, pero no Claro, suficiente sí. para... Nos sirve para los caprichos caros. Exacto, exacto. Pero por eso, sí, básicamente mi trabajo cotidiano subvenciona lo que me gusta hacer, aunque también, al igual que tú, a veces me duele y a veces la verdad es que tengo una obra eh, pendiente, pero no quiero tocarla, pero tengo que hacerlo y la verdad es, y claro, los amigos quieren salir de copas, lo que sea, y digo, es que no puedo, pero ¿cómo que no puedes? ¿Alguien te está pagando? No, hombre, pero tengo que hacerlo, es que es algo, no es voluntario hasta cierto punto. Pero qué bien, qué bien. Eh, ¿Cuáles son tus temas preferidos en los libros? Pues mira, mis temas preferidos soy, o sea, hay una de las cosas de las que estoy muy orgulloso, no, muy orgulloso, muy satisfecho y que me resulta garantía de que soy un autor de verdad, bueno o malo, eso ya es discutible, pero un autor de verdad, es que mi literatura está llena de obsesiones. Como decía Ernesto Sábato a los chavales y como han dicho otros autores, lo que un escritor tiene que hacer es escribir sobre sus obsesiones. Y si te dicen que te repites, que son obsesiones extrañas, que no hagas caso, sigue escribiendo sobre esas obsesiones, porque al final es justamente por eso por lo que necesitas escribir. Si te pones a escribir de otras cosas que no te interesan, que no te llaman, que no tienes metido en las tripas, bueno, pues estás desarrollando un oficio, pero ya no estás desarrollando esta vocación de la que hablaba en su momento. ¿Y cuáles son mis temas? Pues mira, hay varios. Tienen que ver siempre con la violencia, con
el, ¿cómo decirlo? Con el abismo Sí. que hay en las relaciones emocionales, sentimentales y sexuales siempre. Es decir, con esos choques, supongo que tiene que ver con conexiones autobiográficas mías de cuando mi adolescencia, de descubrimiento de mi homosexualidad y por lo tanto de momentos de gran vacío emocional, de fingimiento. Hay algo que siempre está en mi literatura que tiene que ver con la identidad y con el fingimiento de la identidad, que tiene que ver con el espiar a las personas, con mirarlas desde lejos y con saber qué es lo que hacen en esa intimidad cuando ellos creen que nadie les observa. Eh, las perversiones. es- las perversiones es una palabra un poco dura, pero toda aquella sexualidad que se sale un poco de la norma, no solo en cuanto a la tendencia sexual, sino en cuanto a gustos o a secretos que uno tiene. Todos esos temas son los que de alguna manera conforman mi obra literaria. Luego hay alguna novela que tenía una visión mucho más política, que yo me empeñé en que tuviera una visión más política, porque la política es uno de los temas que amo, que me interesan mucho, que me apasionan, pero sin embargo, cuando me puse a escribirla, es evidentemente una novela política, una novela chilena que habla de la época de Allende, del golpe de Estado de Pinochet, y engarza muy mucho con la historia real, pero sin embargo, al final la cabra tira al monte, como dice el refrán, y me salió una novela en la que nuevamente había pues ese conflicto sentimental, esa ficción de personas que se travisten en otras personas para engañar o para fingir o para crear mundos distintos a los que ha podido vivir. Eso es fascinante, sí, me gusta lo que has dicho. Específicamente, yo creo que somos iguales hasta cierto punto en que observamos a la gente. Yo de niño solía andar por mi barrio aquí en California, en los suburbios, eh, bueno, a por el anochecer, porque se podía ver dentro de las ventanas lo que la gente estaba haciendo, lo que estaban viendo en la tele, lo que sea. Y también me gusta escuchar las conversaciones de gente ajena. Si estoy en un restaurante, muchas veces estoy con alguien, pero digo, calla, que están discutiendo. Hostias, has oído lo que acaban de decir. Y me fascina todo eso y lo que pasa detrás de puertas cerradas. Siempre, porque la gente no es igual. La gente en relaciones íntimas no es igual que en público. Y bueno, con razón, porque si te portaras como si te portas en el dormitorio, sería otra cosa. No nos querría nadie y no nos aceptaría nadie. Mira, te voy a hablar de un libro que está descatalogado, que ya no existe y que además es mío, pero no es mío, que yo creo que resume bastante bien lo que es mi literatura. Allá por los años 90, cuando todavía no existía Internet o estaba en sus primeros, es decir, la gente no usaba ni los chats, ni las aplicaciones para tener relaciones, ni nada de todo eso. Lo que la gente hacía, la gente que no podía ligar o que no sabía ligar, era poner anuncios por palabras en los periódicos. Y decía, yo soy fulano de tal y estoy buscando una mujer que le guste mucho el sexo, que tenga los pechos grandes o no sé qué. Bien, pues yo durante 2 años lo que estuve haciendo fue poniendo anuncios, haciéndome pasar por todo tipo de personajes, es decir, por hombres heterosexuales Sí, que querían conocer chicas jóvenes, por hombres heterosexuales que querían conocer señoras maduras, por chicos gays, por sádicos que buscaban masoquistas, por masoquistas que buscaban sádicos, es decir, hice un cuadro completo un poco de las inclinaciones sexuales sí, y sí. estuve durante 2 años poniendo anuncios y pidiendo que me escribieran
muy explícitamente para, bueno, ofreciendo un intercambio sexual. Es decir, estuve engañando a la gente. Recibí 3.000 cartas Hostias. y publiqué un libro con las 100 cartas más interesantes, por distintas razones. Por la parte estrictamente sexual y en otros casos por el retrato humano que había en esas cartas. Y le puse un prólogo. O sea, lo que yo aporté fue ponerle el prólogo y, bueno, editar la carta para disimular, para que no pudiera ser localizada la persona real que la había mandado, y bueno, daban su teléfono, daban sus datos, daban todo eso. Bueno, pues esa forma de mirar por el agujero de la cerradura Sí, sí, sí. es lo que creo que en el resto de mi literatura está también. El poder mirar al interior del dormitorio sin que te vean. Fascinante, sí. Eso me hace pensar en... Recuerdo que creo que era durante los 90 que un caníbal alemán puso un anuncio en un periódico que buscaba a alguien para comer y entonces tenía un voluntario y le mató y le comió. Pero luego había un caso en los juicios, no sé, salió un poco por aquí, pero hasta Yo he en... escrito sobre ese libro, Así, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, sí, en mi último ensayo, que se llama Soy yo normal y que habla de las filias y las parafilias sexuales, hablo de ese caso que es el caso más extremo, porque ahí hubo voluntad. absoluto acuerdo entre el caníbal y su víctima. Y incluso, que no sé si es lo que tú ibas a decir, hubo otras personas que aceptaron, pero el caníbal no estaba seguro de que realmente lo quisieran y no hizo nada con ellos. O sea, no pasó a mayores, pero sí, y se lo comió durante tiempo. Y en el juicio, uno de los problemas morales que se planteaba era si se podía condenar a alguien que realmente no había violentado la voluntad de nadie, es decir, que lo había hecho con pleno consentimiento. Bueno, es evidente que traspasando todas las líneas de lo que entendemos como sexualidad consensuada, pero sí, es un caso fascinante. Sí, y ahora, bueno, está cambiando la cosa un poco más en Europa, al menos que ahora hay la eutanasia de gente a voluntad solamente porque no quieren vivir más, porque están Ujú. deprimidos, pero no tienen, bueno, están sanos de otra forma. Hay una mujer, me parece que está en Holanda o por ahí, o quizás Escandinavia, que tiene 28 años y se quiere morir y ha ido a 3 doctores y dicen que, bueno, al final le van a matar en mayo, el mes que viene. Y mucha gente, especialmente por aquí en los Estados Unidos, donde la gente es más religiosa, supongo ha reaccionado de una forma más fuerte, pero mucha gente, bueno, valora la vida y cree que es una pérdida, porque claro, la depresión, el dolor, todo es un ciclo y si vas hacia abajo, dentro de poco vas a ir hacia arriba otra vez y mucha gente ha tenido pensamientos de suicidio, etcétera, pero se pasa después de un tiempo porque se mejora la vida y si es que no, pues depende. Hay gente que está sufriendo físicamente y mentalmente de otra forma de enfermedades, pero si estás sano, pues eso es una cosa complicada. No sé, seguramente se escribirá algo sobre eso. Yo lo que sí que creo, la verdad es que nunca he reflexionado mucho acerca de esto, pero lo que sí que creo es que la eutanasia está debería estar más enfocada para aquellos que ni siquiera pueden cometer suicidio o para aquellos que tienen ya una incapacidad absoluta para tomar decisiones, no para tomar decisiones, para tomar, para ejecutar eso. Es evidente que una chica de 28 años, que no conocía el caso yo, pero es una chica de 28 años que está físicamente sana, bueno, pues en cualquier caso, la alternativa que tiene es suicidarse, claro. Sí, sí, Pero sí. suicidarse no es fácil, o sea que Hombre, y tú eres más o menos de la misma edad que yo, me parece.
así que recuerdas de niño la época de Franco y todo eso, y el cambio que llegó en los 80. Bueno, Ujú. él murió en el 74, pero pasó mucho tiempo hasta que llegó la movida Sí, madrileña y todo lo demás. sí, sí, a partir del cambio político, ahí es donde ya un poco empieza a vivirse de otra manera y a relajarse las costumbres, aunque menos de lo que a veces se recuerda. Sí, 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 sí. Y era en aquel entonces que empezó Almodóvar, muchos cambios de música, de todo. Y me parece que, bueno, eso sería una época perfecta para empezar como empezaste tú con esas cartas y todo lo demás, porque era un tiempo en que la gente estaba experimentando que todo parecía ser posible. Eh, recuerdo que sí, era un tiempo muy divertido para estar en Madrid, al menos que yo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en el fondo, en lo que nos engaña la memoria es en creer que eso era toda la gente. Era en el fondo una pequeña élite de la gente. Ni siquiera yo, que bueno, más o menos he llevado una vida luego más o menos mundana y bueno, pues que vivo ahora en Los Ángeles y que he tenido una determinada trayectoria, ni siquiera yo estaba muy integrado en eso. Es decir, yo era un niño de barrio, un chaval de barrio, cobarde, asustadizo, que bueno, que veía todo eso, sí, veía el gran tráfico que había en la Gran Vía y oía hablar de la heroína y el crecimiento de la heroína y los nuevos grupos y por supuesto Almodóvar. Y iba a los rodajes de Almodóvar. Yo salgo en una película de Almodóvar, en La Ley del Deseo, porque estaba allí y porque... pero realmente la mayor parte de la gente seguía viviendo acostumbrada todavía a las inercias del franquismo, con muchos miedos, con muchas limitaciones sexuales, o sea, las cartas que yo recibía no en los 80, en los 90, que es cuando hice esto, eran realmente tristes, porque era a la gente le pedías que te contara sus grandes fantasías sexuales para poder hacer algo vistoso y te decía que su gran fantasía sexual era follar encima de la mesa de la cocina. O sea, eran cosas que eran... ah, Cotidiana, sí, sí. bueno, no sé si cotidianas, pero vamos, que eran de... No tenían tampoco mucho recorrido estético, sino bueno, pues eso, eran lo que eran. Sí, 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 sí. Recuerdo que, bueno, yo de adolescente, en esa época, durante los 80 era una cosa vergonzosa ser virgen. Y recuerdo que Claro. para cualquier tío, al menos que a las tías, no, pero si le preguntas a un chico de 14 15 años, ¿has follado alguna vez? Dice, sí, muchas veces, hombre, que he tenido un mogollón de tías. Y claro, se nota, es como en la película el Virgen Cuarenteno que se nota al hacerle preguntas que no ha follado jamás en su vida y tiene gracia. Me hace gracia porque en aquel entonces todos estamos diciendo lo mismo y unos años después descubrimos y al hablar con amigos de mi niñez, de mi juventud, les hago la pregunta, ¿era verdad? Y dicen, no, 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 que yo estaba mintiendo. Y digo, pues yo también, ¿qué tal? Y se sabía, yo creo que se sabía. Al igual que se sabía cuáles eran nuestros colegas gays, aunque no se hablaba, no se decía nada, pero se sabía, ¿no? Que era bastante obvio, al menos con algunos de ellos, no con todos, pero bastante obvio. Y luego había también una que a mí, yo tuve un par de casos, el caso contrario, de algunos que no eran nada gays, pero que sí que eran un poco afeminados Sí. y entonces tenían fama de ser gays o de ser maricas. En aquel momento no se hablaba de gays, se hablaba de maricas, pero no lo eran realmente. O sea que esa confusión, el secreto lleva a eso, claro, o sea, el misterio, bueno, el secreto, el misterio la vergüenza o el miedo, mejor dicho, lleva a eso, a que como uno tiene que fingir, pues no se sepa nunca realmente cuándo se está fingiendo y cuándo no. De todas formas, ayer, fíjate, leí
unas estadísticas de ahora, actuales, de la edad en la que los chavales pierden la edad media, las estadísticas en la que los chavales pierden la virginidad, y me quedé un poco extrañado, porque a nivel mundial, España estaba bastante mal en el ranking, o bien, depende de cómo se mida. Me parece que era a los 19,2 años. Los que la perdían más pronto eran los de Malasia, creo recordar, que era como a los 14 años o una cosa así. Esto como media, evidentemente. Hay siempre los avanzados que... Y Estados Unidos me parece que estaba en los 18,1, una cosa así. Pues parece que en el occidente, o al menos en lugares donde hay más educación, entonces se folla menos. Y no sé si hay, bueno, a lo mejor yo sé que por alguna razón, al menos siempre a mis padres me decían a mí, no le embarazas a ninguna chica porque vas a perderlo todo. Tú tienes un gran futuro, que ahora tengo 58 años y el futuro todavía está por llegar. Pero bueno, El futuro, como decían, ya no es lo que era. sí, 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 exacto, exacto. Pero yo creo que en nuestra edad también, bueno, en nuestra época también había mucha más violencia en el colegio que hoy día. Hoy, Sí. hoy hay más violencia virtual de palabras, o sea, ataques personales que a veces son más difíciles de aguantar, pero eh, yo recuerdo recibir palizas y también dar palizas y era una cosa normal. Eh, No, yo violencia de palizas, afortunadamente no recuerdo. Pero sí, claro, la violencia bueno, del bullying, que en aquel momento no llamábamos bullying ni nos parecía que fuera un problema, era evidente. Mira, hoy estrenan una serie que he tenido el privilegio de ver antes de su estreno en España. Se llama Red Flags, que habla de la historia de cuatro chavales, adolescentes, jóvenes, y lo que ya en España se llama, que importamos terminología estadounidense o anglosajona, el hate. Es decir, que sufren por distintas razones, una chica porque es gorda, el otro porque es negro, negro y no folla mucho y entonces le acusan sus amigos de homosexual, el otro porque ha caído en los brazos de una especie de violencia sexual. Bueno, lo que tú estabas hablando ahora, el acoso virtual, el cómo, el virtual y el no virtual, pero sobre todo el virtual, cómo todo eso se viraliza y se convierte en una forma muy agresiva. Lo que yo creo que está claro, pasen los años que pasen y ocurran los cambios que ocurran, es que la adolescencia es una edad muy complicada y muy difícil de vivir. Por otro lado, pues es cuando lo estás descubriendo todo y siempre te queda algo de nostalgia de lo que en aquel momento viviste con tanta intensidad, pero es dolorosa, es una edad muy dolorosa en la que además uno no sabe poner distancia porque no ha aprendido a ello. Uno estaba hasta ese momento protegido por sus padres y es justo el momento en que empieza a dejar de estar protegido por sus padres y además no quiere ya estar protegido por sus padres y se encuentra con el amor, con el desamor, con el abandono, con el insulto, con el odio, con todo eso que es lo que al final es el mundo. sí, y la verdad es que, claro, la primera ruptura, el primer amor es lo más fuerte y también las amistades, cuando una persona te traiciona y eso no has experimentado jamás, es más fuerte y tu mundo parece caer y no estás perdido, pero después de vivir un rato y ver a la gente, sabes que eso puede pasar y te va a pasar muchas veces en la vida. Eh, Claro, ese es el grado de madurez que sí. a veces unos chavales lo adquieren con una cierta rapidez y otros necesitan ser traicionados muchas veces para aprender que no ha sido un azar, sino que es la vida así.
Sí, sí. Sí, y lo del amor, pues hay hasta bastantes películas francesas, especialmente sobre el hecho de que el amor siempre es más fuerte al principio y va cayéndose poquito a poco, especialmente el sexo y todo eso. Que yo creo que había una película durante los 70 o 80 en que una mujer, bueno, es casi como había otra de España que había, pero en que la mujer decida eh, matarse después de hacer el amor con un tío, porque nunca puede ser mejor que la primera vez es todo. Pero eso también es una locura. Eh, una, Es el sí. mito de cómo se llama el insecto este que mata al Ah, macho sí, con... sí, sí, ay, ¿cómo se llama? Iba a decir la viuda negra, pero no es eso, es el... Sí, es posible que sea la viuda negra, pero tiene otro nombre. Pero bueno, sí, en cualquier caso es ese mito efectivamente del coito, el coito criminal. Sí, 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 sí. Pues, ¿y cómo llegaste a ser director del Instituto Cervantes? ¿Cómo pasó eso? Pues pasó porque cumplí 60 años y entonces decidí que era... Yo he vivido toda la vida en Madrid y decidí que era el momento de abandonar Madrid o, o nunca. O sea, que era, bueno, fue, eh, a veces la gente que tiene crisis de los 40 se cambia de novia o se compra un coche o hace alguna locura de estas. Bueno, pues yo a los 60, con la crisis de los 60, decidí que tenía que aumentar la dosis de droga existencial y hacer algo tan radical como venirme a abrir, no a dirigir, sino a abrir el Instituto Cervantes de Los Ángeles. Y concursé a la plaza y aquí estoy, en Tremendo. Los Y te ha ido Ángeles. bastante bien, ¿no? Que veo que tienes muchas actividades. eh, Es una ciudad, bueno, volvemos a donde empezamos. Es una ciudad complicada porque, bueno, pues porque es una ciudad con unas reglas geográficas difíciles en las que hay que desplazarse mucho para ir a los sitios, que tiene también mucha oferta y luego además yo he tenido la mala suerte o me habían engañado de que en los 2 años que llevo aquí no ha parado de llover en todo el tiempo. Pero No es normal, hombre, pero claro, con el cambio climático supongo que es la nueva normalidad, quién sabe. sí, por eso. Entonces, yo estoy contento de lo que estamos haciendo y del progreso que está teniendo el instituto. Tenemos esas dos líneas, que es la parte cultural, con eventos enfocados sobre todo, bueno, en el cine, en literatura. Hemos hecho también cosas de música, algunas cosas de teatro. Cualquier cosa que tenga que ver con el desarrollo cultural de los países que hablan español es bienvenido en el Instituto Cervantes y ahí estamos creando ese perfil de lo que queremos que el Instituto Cervantes sea, apoyando al español. Y luego está la parte académica, que es, bueno, pues gente que quiere aprender español con unas ciertas garantías de calidad y un método ya experimentado en 90 países, en 90 sí, en 90 ciudades de 40 y tantos países de todo el mundo y desde hace más de 30 años y por lo tanto un método de garantía. Y en ese sentido, bueno, pues estamos como decimos a ratos, picando piedra para poder acabar de la obra, pero ahí vamos, contentos. Tremendo, tremendo. Tremendo, ¿Y tremendo. Y habéis recibido alguna reacción negativa por la historia española de conquistar a las Américas o cosas así? pues mira, no por una razón, porque realmente aquí, aunque yo soy español y el Instituto Cervantes es una entidad gubernamental, una institución gubernamental de España, del gobierno español, realmente el Instituto Cervantes de Los Ángeles
no, ni es español ni pretende serlo. Si tiene que ser algo, sería más mexicano, porque aquí lo que hay son centroamericanos, mexicanos, centroamericanos y latinoamericanos. La colonia española es pequeña y lo que queríamos hacer y lo que queremos hacer todavía con más énfasis es hacer una especie de gran centro del hispanismo, en el que ese cruce de fronteras, ese cruce de identidades entre los distintos países que hablamos español, bueno, pues llegue hasta donde seamos capaces de que llegue. Como se ha dicho tantas veces, en nuestro caso más justificadamente, aquí la patria es el idioma, es la lengua. Y en ese sentido, yo no nos hemos puesto el uniforme de españoles y por lo tanto no hemos recibido en ese sentido ninguna crítica. Y es un asunto en el que yo en privado tengo mis opiniones, pero creo que no es pertinente en el Instituto Cervantes entrar en ese conflicto, sino en todo lo contrario. Yo estoy muy satisfecho estoy muy feliz de lo que me une con todos los que hablan español. Estoy encantado, por ejemplo, cuando hemos puesto varias películas eh, latinoamericanas, chilena, cubana, venezolanas, de este año, que son fascinantes, y con las que yo me siento igual de cercano que con una película española que hable del mundo rural español. O sea que creo de verdad que la lengua nos une tanto que es lo que debemos potenciar y defender. Tremendo, tremendo. Por cierto, ¿puedes bajar tu cámara un poco? Porque parece que estás... Perfecto, perfecto, porque te vi solamente la frente durante un ratito. Es que me habré movido, sí. Pues sí, eso, me alegro porque la verdad es que hay un movimiento ahora mismo de gente que reacciona de una forma negativa contra los españoles y la verdad es que yo creo que desconocen la historia entera, pero los hispanoparlantes normalmente no son la gente que reaccione así. Ellos, como he hablado con mogollón de mexicanos y siempre cuando paso por México me dicen, ¿de dónde es usted? ¿Es usted español? Y digo, bueno, soy americano, estadounidense, nacido en España. Y dice, pues nosotros vemos a España como nuestro padre y como México como nuestra madre. Así que eh, respetamos a nuestro padre, pero amamos a nuestra madre. Y digo, bueno, pues perfecto, perfecto. Pero más bien es la gente aquí que quiere quitar las estatuas de Junípero Serra, cosas así, que me da un poco de pena, pero hombre, básicamente... Sobre todo el pobre Junípero o sea, se puede discutir la actuación de muchos otros, pero de Fray Junípero yo creo que se puede discutir poco, pero bueno. Sí, fíjate, a mí me interesa el futuro. No descarto en absoluto y me apasiona la historia y leer cosas de historia, pero me interesa muchísimo el futuro, me interesa lo que se está haciendo en todos los países que hablamos español. Y bueno, y en ese sentido probablemente México ahora es, no sé si la madre, sino es el padre y la madre. O sea, México es un país con una creatividad y con unos contrastes tan brutales que probablemente no tenga ahora mismo comparación con ningún otro. También es verdad que es un país gigantesco, con muchas culturas dentro de sí mismo y con muchas expresiones distintas. O sea pero eso es lo que me interesa, es decir, ¿qué se está haciendo? ¿Qué mirada tienen los artistas, los creadores ahora del mundo, de los grandes temas y de todo lo que nos pasa?
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, aunque mucha gente dice que estamos en tiempos difíciles, y es verdad que sí que lo estamos, pero para muchos son tiempos mejores que el pasado. O sea que un hombre gay hace 100 años estaría pasando mucho peor. Y claro, todo el mundo lo estaba pasando mucho peor, con mucha más hambre y todo lo demás. Hace 50, no 100, ¿eh? También, especialmente, sí, especialmente bueno, en España, pero en todas partes. Sí, aquí en los Estados Unidos igual. Eh, Sí. sí, sí, así que ha mejorado la cosa para mucha gente, aunque me gustaría que la economía se mejorara un poco, que eso hace falta para muchos. Pero bueno, yo creo que promover y promocionar la cultura es importantísimo y es una parte de subir, elevar a la población de una forma importantísima, que el arte es algo que expresa la cultura y que lo necesitamos, aunque más y más los gobiernos dejan de poner dinero en enseñanza de arte, tristemente, especialmente en... Salvo los franceses, que son en esos los que siguen manteniendo los franceses siguen manteniendo ese ímpetu cultural y siguen teniendo dinero en la cultura. Me da muchísima envidia en ese sentido. Sí, sí, desde luego. Aunque sí, Francia es un país interesante de muchas formas, aunque tengo sentimientos un poco complicados hacia ellos porque, bueno, ellos no han tratado muy bien a los españoles. Bueno, depende, pero recuerdo durante los años 80, yo estaba de vuelta después de haber pasado un año en Israel y tomé un autobús de Madrid a Londres, que pasó por Francia, y eso era antes del túnel, así que tenía que tomar un ferry de Francia hasta Dover. Pero llegamos a Francia y claro, la seguridad mucho más fuerte que en España, estaban registrando a todo el mundo. Luego llegamos a las paradas donde podríamos comprar algo para comer y en esas tiendas francesas vieron la bandera española y cerraron las puertas con llave y dijeron, no, no son, désolé, c'est fermé, fermé. ¿Pero qué Entonces los pasajeros que sí tenían comida compartieron con los que no tenían y teníamos como un tipo de meriendo, picnic. Y claro, bueno, salimos a las 9 de la mañana un día y llegamos a Londres a las 3:30 de la tarde del día siguiente. Así que cuando llegamos ya todos éramos amigos, tú sabes a dónde vas, qué vas a hacer y una experiencia buenísima, fascinante que a lo mejor... Qué tiempos aquellos de los viajes largos, ¿verdad? Sí, Que sí. no lo querríamos repetir ahora, pero que por otro lado tenían esa ventaja de lo que tú estás diciendo, es decir, que se creaban relaciones muy intensas y muy profundas, claro, porque ahora estamos acostumbrados a coger un avión o coger un tren rápido y el viaje se convierte, bueno, pues eso, en una especie de trance casi inadvertido. Y antes, pues había viajes, eso, en los que estabas 12 horas metidos en un autobús o las horas que fueran, vamos, Sí. O en un tren y conocer siempre a en un soldados. tren. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que siempre en los trenes en España conocí a niños, otros niños que tenían cómics y compartimos y una cosa divertida y claro, los padres divirtiéndose en el bar o lo que sea, pero era otra cosa y claro, siempre habían soldados. Por cierto, ¿tú hiciste el servicio militar? No, no hice el servicio militar porque tuve la... Yo he tenido en algunas partes de mi vida bastante fortuna. Fui esto que se llamaba excedente de cupo. Ah, Es decir, había un porcentaje de gente que en el sorteo pues, quedaba libre. Y yo fui uno de ellos, con lo cual no lo habría hecho en ningún caso porque era lo que más detestaba en el mundo, el servicio militar, y por lo tanto estaba dispuesto a hacer objeción de conciencia y hacer un servicio social sustitutorio, pero ni siquiera tuve que llegar a eso porque quedé libre. muy bien. Y pues eso está bien. Mis padres me obligaron a renunciar a la ciudadanía por eso, porque tenían miedo a que me Mm. llamaran.
Y la verdad es que también, bueno, yo creo que había un mogollón de niños que nacieron en el año en que nací, en el 66, así que quizás no me hubieran llamado tampoco, quién sabe. Pero mi padre tenía un amigo que era, al igual que yo, un americano, pero nacido en Italia. Y cuando llegó de vuelta a Italia a los 30 años, le arrestaron por evitar Por no haber hecho, por no haber el hecho el servicio. servicio. Sí, sí, así que ellos temían que eso me pasara a mí. Pero al final, a los 18 años, me fui a Israel, que también era un trabajo, no estaban en el servicio militar, pero también era una cosa peligrosa e interesante a la vez. No tan peligrosa como hoy día, creo, pero bueno, pues eso, hombre, fascinante la vida que has tenido y todavía te queda mucho. Eh, Bueno, esto mucho, mucho no estoy seguro, ¿eh? Ya sabes tú que sí, a sí, nunca partir de se una, sabe. a partir de una determinada edad uno ya también, no, 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 espero no morirme, pero bueno, ya tengo un poquito de ganas de paz, digamos. Eso, pues muy bien. Pues a ver, te agradezco muchísimo la participación en el podcast y la verdad es que sí quiero participar o irme a algún evento vuestro cuando sea posible. Es que estoy en los suburbios a como una hora de Los Ángeles, así que me cuesta porque muchas veces también lo tenéis durante la semana en vez de tenerlo durante el fin de. Sí, 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 porque sí. Pero un día de estos tendré que hacerlo y espero que puedas volver y también, por cierto, ¿estás escribiendo algo ahora mismo? Pues mira, acabo de terminar un libro que he entregado a mi editor, a mi editora, y sobre el que supongo que tendré que hacer algún cambio y no sé cuándo saldrá. Pero bueno, el primer borrador al menos lo he entregado. Es un true crime sobre José Bretón, que es una persona que en 2011 asesinó a sus dos hijos y lo hizo creer que los había perdido en un parque y que había desaparecido. Es uno de esos casos que, que estuvieron en la prensa durante un año hasta que acabó el juicio y es un personaje bueno, que se ha identificado, que se identifica con el gran monstruo que mata a sus dos hijos de 2 y 6 años realmente para hacerle daño a su mujer, que es la que le había pedido la separación. Y bueno, he estado 2 años y medio escribiéndome con él, he estado con él en la cárcel y, y ahí vamos. O sea, Eh, está acabado. es, es como el libro de Capote de... A sangre fría, sí, Exacto. hay muchos de ese tipo, pero sí, es el primero es el que fundó el género, es Sí. Capote. Y luego hay otro libro que a mí me fascina, que es El adversario de Manuel Carrer, que cuenta también una historia absolutamente disparatada de un hombre. Bueno, se han hecho muchas versiones cinematográficas, o sea que es una historia muy conocida, incluso para los que no hayan leído el libro de Carrer. Es un hombre que estuvo fingiendo durante años, diciéndole a su familia que era un alto ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, no tenía trabajo porque ni siquiera había acabado la carrera de medicina y vivía a través de estafas piramidales y cuando ya le pillaron, pues mató a su mujer, a sus dos hijos y a sus padres Madre mía. y también, bueno, con la diferencia, lo pensaba el otro día, que este personaje, que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, creo que era este año o el año pasado cuando ya acababa la condena. O sea que es probable que esté En en la calle libertad ya. ya. Joder, madre mía. Pues sí, qué locura. ¿Y tú con el tipo ese, Brunel, se llama? José José Bretón. Bretón, ¿ya tienes alguna amistad con él o solamente le has entrevistado o cómo va la cosa? Sí, sí, he estado escribiéndome con él durante 2 años, intercambiando cartas. Y luego le he entrevistado en la cárcel, o sea, he estado con él en la cárcel. Y
tengo un problema de conciencia. No sé si es problema de conciencia. Tengo ahí un conflicto conmigo mismo porque sí es posible que haya desarrollado una cierta amistad con él. Una amistad que no tiene nada que ver con la amistad que puedo tener contigo si nos vemos un día. Pero he aprendido a empatizar con el monstruo y eso a ratos me produce algún conflicto. Sí, 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 pues recuerdo con Capote que cuando Bueno, ejecutaron, él se sí, enamoró, que es peor. totalmente, sí, 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 y yo creo, yo no sé, la verdad, qué pasó, bueno, entre ellos, yo creo que siempre había alguien al lado de la celda, así que conversaciones, pero cuando murió el tipo era una cosa muy fuerte para él y yo creo que su caída, aunque su gran éxito salió de ese libro, aunque ya había tenido éxito, pero eh, después, aunque había conseguido muchísimo dinero, también se puso más alcohólico, Claro, deprimido. es que esta historia me la sé muy bien. A Sangre Fría, que es un libro que tampoco me entusiasmó en su momento y que no he releído, eh, me sé muy bien la historia porque sobre quien sí he leído es sobre Capote. Hay una biografía magnífica de él, su correspondencia y todo esto. Y lo que ocurrió es que cuando él tenía ya el libro acabado, claro, no podía ponerle el punto final hasta que no los ejecutaran, porque claro, era pena de muerte. De hecho, el libro, en el fondo, el gran tema del libro en su día fue la pena de muerte, la censura hacia la pena de muerte. Empatizar también con un monstruo, con un asesino al que van a matar. Entonces, hubo un tiempo largo, meses o incluso años, en el que Capote ya tenía el libro acabado y sin embargo no lo podía acabar porque no habían matado todavía a los dos criminales. Y con el agravante de que además él estaba enamorado tenía algún tipo de sentimiento extraño por uno de ellos. Y ahí efectivamente, como tú dices, es donde ya se desbordó su alcoholismo y sus angustias vitales y todo lo que se convirtió. Bueno, yo creo que no volvió a escribir, después de Sangre Fría, no volvió a escribir ninguna novela, porque Plegarias Atendidas es la novela inconclusa que, que no acabó justamente por eso, porque entró ya en esa forma de comportamiento tan de Capote. Sí, y eso parece que eso suele pasar a veces que eh, muchas veces un escritor tiene una historia que contar o unas cuantas historias, pero cuando llega a tener un poco de éxito, entonces ya no tiene ese hambre de escribir más, quiere vivir la vida, quiere gozar de la vida que siempre estaba sufriendo. Y si no tienes pasta, pues muy fácil pasar el día escribiendo en vez de mirando la tele o... Irte de fiestas a Estudio 54, Sí, que es lo sí. que uno querría hacer siempre. Exacto, pero si tienes pasta, bueno, te vas a gozar de la vida, especialmente una persona como él que era... Y además, bueno, sí, fascinante, fascinante. Yo sé que una serie salió sobre él el año pasado, hace unos meses, en HBO. Sí, la de los cisnes de Foyt, los cisnes de Capote, Sí, sí. sí, 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 con sí, las sí. mujeres en... Sí, sí. Este ha sido hace, pues yo no sé si incluso este mismo año, a principios de año, una cosa así. Sí. Exacto, sí. Y básicamente mucha gente le ve de una forma mala porque traicionó a muchas de sus amigas, pero sus amigas también, amigas entre comillas, se estaban aprovechando de él porque ven a, bueno, las ricachones o los ricachones, eh, muchas veces ven a los artistas como mascotas que pueden llevar con Sí, ellos y para hacerles sí. parecer más interesantes y cosas así. Sí, él no debía ser demasiado buena persona, eso también hay que decirlo. Pero sí, claro, es lo que tú dices, o sea, ellas le vieron como una especie de broche que llevar, Sí, de trofeo. mascota. Sí, Exacto, sí. o sea que... Bueno, agradezco muchísimo tu No, participación. te lo agradezco yo, te agradezco la hospitalidad y el día que vengas al Cervantes
te invito a cenar. Cenamos luego y charlamos de lo divino y del humano. Seguimos charlando de lo divino y del humano. Perfecto, perfecto, me encantaría. Muchísimas gracias y sí, estamos en contacto y desde luego planeo un día de estos pasar por ahí que me encantaría. Eh, ¿Y dónde la gente te puede encontrar en las redes sociales, por cierto, si quieren encontrar o tus obras o también información sobre el instituto? Pues hay tenemos Instagram, tenemos Twitter, Instituto Cervantes, Instituto Cervantes de Los Ángeles. No sé si lleva D o Instituto Cervantes Los Ángeles, pero vamos, es fácilmente encontrable y ahí se publican todas las actividades. Y luego, pues yo tengo también un Instagram que uso relativamente poco y un Twitter que uso algo más, que es Luis G. Martín, todo junto y todo seguido. Y mis obras, pues en Amazon están todas, o sea que en ese Perfecto, sentido. perfecto. Pues muchas gracias otra vez y gracias a nuestros oyentes y hasta la próxima.